Diego, ¿qué es inteligencia artificial para ti en una frase? Yo diría que inteligencia artificial es un mundo por explorar y por desarrollar que nos va a ayudar en mi área a mejorarle la salud a las personas. En eso debe convertirse la inteligencia artificial. Un mundo para mejorarle la vida a la gente. Hola a todos y bienvenidos a AI Heroes, un espacio donde descubrimos las infinitas formas en las que la tecnología y la inteligencia artificial están transformando el futuro de la salud. Esto lo hacemos a través de conversaciones con personas increíbles de esta industria. Soy Laura Velázquez, soy cofundadora de Arcángel AI y soy su host. Vamos con el episodio. Bueno, Diego, pues bienvenido a este episodio de podcast. Muchas gracias por la invitación. Yo soy Diego Jaimes, yo soy reumatólogo de formación, internista, reumatólogo. Tengo formación en epidemiología clínica, hice un máster en epidemiología y desde hace alrededor de 12 años tal vez empecé a desarrollar como un rol dual. Por un lado, vinculación con la academia, con áreas de investigación a nivel universitario, pero por otro lado, como te decía, de manera simultánea, empecé a desarrollar empresa en salud. Que esa mezcla empezó a converger en ciertos puntos específicos, interesantes, donde había una retroalimentación entre una área y otra. Y empecé a interesar muchísimo en todos los aspectos de, inicialmente, la analítica en salud en realidad. Fue como el primer punto en el cual me interesé bastante, como un escalón adicional dentro del proceso de investigación. En esa época estaba muy de moda o empezando a ponerse más de moda el Business Intelligence, y dentro del Business Intelligence la analítica, y Health Analytics empezaba como a sonar con fuerza, pero muy lejos todavía en Latinoamérica. ¿Pero qué te llamaba la atención de ahí? ¿Qué era eso que te picaba para tú decir, venga, esto está como interesante? Pues mira que lo primero tal vez que me llamó muchísimo la atención era la capacidad de predicción de la analítica. Puntualmente. Okay. Decía, uy, qué interesante poder establecer un patrón, poder traer aspectos metodológicos o tal vez técnicos hacia la salud, ¿sí? Donde usualmente el predecir era algo que no se esperaba. Siempre se ha dicho que la medicina, igual que otras artes liberales, es una profesión de medios y no de resultados. Cuando empezamos a hablar, o cuando yo me doy cuenta que se empieza a hablar de predicción, y más allá de la predicción usual que había conocido, sino una predicción más avanzada, de una analítica más avanzada, de la prescripción, la predicción, me llamó supremamente la atención. Decir, caramba, aquí puede haber algo que puede aplicarse directamente en el beneficio de la salud de los pacientes en condiciones clínicas específicas. Eso tal vez fue lo primero. Y si me permites, hay otra cosa que me asombró mucho, y es que, como muchas cosas en medicina, no son pioneras en el campo, sino vienen de otras áreas. La analítica, para ese entonces, hace 10 años, 12 años, yo la veía supremamente avanzada en aspectos más de negocio, en mercadeo, inspección de clientes, en búsqueda de nicho, en desarrollo de productos tecnológicos. Y estaba viendo, o creo que todos hemos sido testigos estos años, de cómo tecnologías desarrolladas en otras áreas empiezan a implementarse en salud. Buenísimo. Es muy interesante ver cómo desde hace tanto tiempo tú tienes como esa capacidad de decir, esto es algo que está revolucionando, y tienes toda la razón. Siempre ha sido mucho más desarrollado en temas de negocio, pero no tanto en investigación, y no tanto en la ciencia. Ven, y entrando un poquito, haciendo doble clic en esto que vienes hablando, cuando empezaste a profundizar en esto, ¿cuándo llegaste a decir, venga, probemos y experimentemos para ver si tiene sentido esto que está funcionando muy bien en otras industrias, ver si tiene sentido en salud? Lo primero que intentamos hacer fue llevar la analítica, imagínate, todavía no estoy hablando de inteligencia artificial como tal, sino la analítica de salud, eso fue lo primero, al mundo real, si se quiere. Entonces ya dejar de conocer que hay modelos analíticos avanzados, que hay un modelo específicos para bases de datos, por ejemplo, en la academia, ¿sí? Para aprender cómo se hace un modelo predictivo o empezar a entender cómo funcionaría, cómo se puede correr una red neuronal. Antes de todo eso empezamos como con la analítica, intentamos implementarla en el mundo real. Es decir, sí, muy chévere un proceso de analítica en tiempo real de una variable que se registra en 4,000 pacientes diarios, por ejemplo, bajo procesos de consulta externa, procesos de atención. Entonces, lo primero que intentamos fue, bueno, nosotros teníamos en su momento en la compañía, o tenemos todavía,
un registro clínico electrónico. En ese momento estamos en la transición de los registros a mano a los registros electrónicos, que pues es obligatorio de ley, pero en ese momento no todas las instituciones de salud en Colombia manejaban sus datos en registros clínicos electrónicos. Nosotros conscientemente decidimos, nos vamos con un registro electrónico, y tengo que confesarte que no fue por ser pioneros ni avanzar en tecnología, sino por simple practicidad. Decían, no, que vamos a tener un archivo de papel. Esto no tiene ningún sentido. Y acuñamos ahí el término de queremos ser en Colombia se llaman IPS o instituciones de prestación de servicios. Queremos ser una IPS sin papel. Entonces lo primero que dijimos es registro clínico electrónico. Y empezamos a buscar aliados que estuvieran interesados en hacer un piloto de analítica. Eso fue tal vez lo primero, ¿sí? E incluso íbamos por analítica descriptiva. Nosotros lo que queríamos ver era tomar la temperatura en tiempo real de lo que hacíamos, ¿sí? Para hacer el cuento corto, no pudimos. Qué cosa tan compleja en ese momento. Pues es que lo que identificamos es que en ese momento, salud, o fue nuestra percepción, no era de interés para los grandes desarrolladores de soluciones de analítica, ¿sí? Y creo que lo que identificamos nosotros es que no veían, uno, el costo de la tecnología era supremamente alto, el costo de la interconexión. O sea, para nosotros era realmente difícil apostarle a un vendor a unos costos brutales, y te cuento que hicimos búsqueda de proveedores en España, en Estados Unidos, en México, en Chile, incluso en Colombia. Hablamos con las grandes compañías tecnológicas, te estoy hablando de Google, de Microsoft, y ya estaban haciendo algunos pilotos, pero sus soluciones iban enfocadas a ya soluciones de negocio y con casos de negocio puntuales. Y para el tamaño nuestro y nuestra capacidad económica en ese momento no era factible. No era factible. Alcanzamos a hacer un par de pilotos con dos compañías, con un software específico. Lo que alcanzamos a hacer fue supremamente interesante, pero alcanzamos a hacer interoperabilidad en esos momentos. Eso fueron horas de ingenieros, tanto del proveedor como nuestros, tratando de hacer esa interconexión, interoperabilidad para lograr tener un tablero descriptivo, pero fue supremamente complejo, supremamente complejo. Al final, volvimos otra vez a nuestros sistemas de información básicos, pero lo que empezó a suceder de ahí en adelante es que empezamos casi inconscientemente a desarrollar capacidades propias y decir, no, tenemos que hacerlo nosotros. Por supuesto, no solos, pero empezamos ya a buscar, digamos, aliados, pero también a desarrollar y a buscar equipo que pudiera, como te decía, desarrollar esas soluciones que queríamos. Y todavía ahí no hemos hablado de inteligencia artificial, estamos hablando cómo se mezclan, ¿no? Ahí se mezclan algunas herramientas con analítica avanzada y la cosa, pero empezamos. Diego, el primer reto que enfrentaste es que no encontrabas los medios para llegar a esa solución, pero empezaste a desarrollar ese know-how, o bueno, de pronto ese mindset interno para que se empezara a hacer un cambio. ¿Cómo empezaste a crear ese mindset? O sea, ¿cómo el equipo empezó a percibir que realmente necesitábamos ese cambio? Pues mira que lo que sucedió ahí es que hubo como una necesidad primaria, ¿sí? Y esa necesidad primaria fue: necesitamos datos para poder mirar los efectos que tenemos sobre las poblaciones que estamos interviniendo, y el control, si se quiere, la operación. Esas fueron las dos motivaciones principales. Es decir, queremos saber si nuestros pacientes están bien, si están recibiendo lo que necesitan, cuál es el efecto que tienen en términos de su enfermedad o la condición que estemos tratando. Y todo empezó porque empezamos a ver, valga la redundancia, resultados de otras industrias. Oiga, mire, es que aquí pueden monitorizar en tiempo real una variable específica relacionada en el sector real, con la producción, ¿sí? Aquí pueden mirar el día a día, los tiempos de espera o la oportunidad, o puede haber un feedback casi que semiautomático alrededor de una condición clínica que esté encontrando. Entonces lo que hicimos fue traer esos ejemplos, y cuando empezamos a discutirlos con los equipos, muchos dijeron, wow, eso se puede hacer. Fue más como el descubrimiento, ¿sí? Como yo no siento que haya habido resistencia a adquirir esa mentalidad, si se quiere. Sino más como ese proceso de curiosidad, de decir, estoy aquí encontrando información. Esto se puede hacer, exactamente. Claro. Entonces sí, claro, sí se puede hacer, se puede hacer. Qué hermoso. Ese fue como la principal característica, como que, wow, esto se puede hacer, hagámosle, ¿sí? Ahora, del dicho al hecho, hay mucho trecho, decimos aquí en Colombia. Algunos proyectos salieron bien,
otros no tan bien, ¿sí? Y bueno, estamos trabajando en otros que esperamos que sigan. ¿Y me puedes contar un poquito de esos proyectos que han salido bien y de los que no han salido nada bien también? Y por qué te lo pregunto es porque dentro de lo que nosotros venimos haciendo en Arcángel, hemos aprendido de que ese efecto wow apenas yo creo que está surgiendo con inteligencia artificial. No desde la parte generativa, sino más desde la predictiva. Y hoy en día, eso que tú veías en ese momento de llevar esa parte manual a la parte electrónica, esa historia clínica electrónica, yo hoy veo que aún sigue pasando y sigue sucediendo. Y me parece demasiado teso, entonces me encantaría entender un poquito más para que todas estas personas que nos escuchan, que todavía están en ese punto, puedan ir aprendiendo y que entiendan que esto no es mágico, que esto no es aquí una varita mágica que sucedió y ya está porque lo pensamos, sino que hay que trabajarlo y hay que meterle mentalidad y hay que meterle esfuerzo y hay que entender para poder llegar a mejores resultados. Y yo creo que para el desarrollo de estos proyectos, la famosa filosofía esta de intraemprendimiento aplica perfectamente. O sea, prepárese a fallar, vuélvalo a intentar, prepárese porque va a invertir recursos y es mejor que falle temprano y con el menor recurso posible y no esperar a hacer una mega inversión para después darse cuenta que no tuvo resultado. Que eso pasa mucho, ¿no? Claro, totalmente. Eso nos pasó a nosotros. Claramente nos pasó. Me encantaría que me cuentes de esto. Los ejemplos que tengo son, los dos primeros tal vez son más de, como nosotros lo llamamos, de negocio, es decir, de cómo logramos visualizar variables o indicadores clínicos para que de ahí diéramos el salto a la inteligencia artificial y lo demás. Porque nos preocupamos muchísimo en cómo obtener una analítica descriptiva de calidad y a tiempo. Empezamos a trabajar casi que paralelamente en dos proyectos simultáneos relacionados con dos clientes diferentes. Con uno nos fue supremamente bien. Con otro no se pudo. Entonces, en ese momento el encargado, y creo yo que uno de los factores de éxito es que la persona encargada tenía muchísima experiencia en desarrollo de proyectos, había trabajado en consultoría muchísimo tiempo, era ingeniero o es ingeniero, ya no trabaja con nosotros, pero es ingeniero de sistemas, pero tiene una formación en humanidades, curiosamente, ha hecho maestría en sociología y política, estas cosas. Ha trabajado en consultoría y no había trabajado nunca en salud. Toda su carrera había dirigido equipos, desarrollado proyectos de implementación de transformación tecnológica, pero en el sector real, en grandes compañías nacionales y algunas internacionales. Sin quererlo, creo que ese fue uno de los factores, ¿sí? Alguien que haya dicho, esto sí se puede hacer. Y sí se puede, esto no es, pues no es que no diga que no sea rocket science, pero es complejo, pero sí se puede hacer. Entonces yo creo que esa mentalidad de sí se puede. A él nunca le escuché decir, a Sergio, que ahorita está en España y le mando un saludo si nos llega a escuchar, yo nunca le escuché decir no se puede. Ese mindset de todo es posible. Vamos para adelante como y él como líder del proyecto, porque nosotros éramos los que lo molestábamos diciendo, le llorábamos y quiero esto, quiero aquello y si se podrá ir. Él decía sí se puede. Lo segundo, que factor de éxito, si se quiere en el postmortem, creo que es la alineación entre los stakeholders, es decir, la alineación de el equipo nuestro y las necesidades del cliente. Y ahí creo que ayudar a identificarle al cliente qué era lo que le agregaba valor desde los datos fue un primer paso supremamente importante, ¿sí? Sobre todo en salud. Muy probablemente la mayoría querrá saber aspectos básicos como, no sé, número de pacientes atendidos, algunos aspectos como, bueno, cuánto es la oportunidad, es decir, el tiempo hasta que tiene acceso a un servicio, o no sé, al análisis de PQRs, etcétera, etcétera. Pero este cliente específicamente quería conocer aspectos clínicos que alrededor del desenlace clínico, alrededor de más allá de los números clásicos o básicos de atención. Y nosotros, para ofrecer una solución en salud, nosotros no somos una empresa tecnológica. Ya teníamos identificadas las necesidades de salud. Y fue casi que un co-construir el poder identificar la necesidad en datos. Entonces, esas dos cosas creo que fue importantísimo. Es decir, tener muy claro cómo me imagino yo la solución en datos. Yo siempre me pregunto a todos cuando están un poquito como perdidos, cuéntame cómo luce el éxito de este proyecto. Porque entendiendo muy bien cómo se ve el éxito, tú puedes construir, venga, miremos si se puede. Me encanta. Ven, ahorita estabas hablando del mindset. Me encanta el tema de mindset porque yo siento que esa es la única barrera que existe para pasar de un punto A al punto B.
Ese fue el caso de éxito que ustedes tuvieron para llegarlo a construir, a generar valor, a entregar resultados y a generar Sí, cambio. ha sido uno ¿Cierto? sí, de acuerdo. ¿O no? Cuéntame uno donde no, donde fue efectivamente un fracaso y dijiste, Dios mío, ¿en qué vaca loca me metí? Pues mira, este fue muy parecido, pero para otro cliente. Sí, pero como te digo, esto ya es post-mortem, porque cuando tú estás en la trinchera, desarrollando, mirando, a veces pierdes el norte y es, bueno, ven, sigamos trabajando y pocas veces tienes como esa estructura tan clara como intento transmitírtela y es el líder, la claridad de lo que se quiere hacer y la alineación con el cliente. Esto yo lo tengo claro hoy, después de que todo esto pasó, ¿sí? En su momento no. Arrancamos simultáneamente con otro cliente a hacer lo mismo. Y lo que pasó ahí es que hubo una total desalineación ni siquiera entre el cliente y nosotros, porque curiosamente el cliente estaba como muy abierto a que nosotros le lleváramos, además de la solución en salud, insisto que es lo que hacemos, como sí, cualquier cosa que le mostramos en datos para el cliente era espectacular. Entonces no sé si haber profundizado más en, bueno, ¿usted qué realmente le importa, le agrega valor como cliente, hubiera sido útil? Finalmente el cliente ahí no tuvo nada que ver en el fracaso del proyecto. Fuimos nosotros y es que nuestro equipo de datos y nuestro equipo clínico, si bien transmitíamos las necesidades, si bien siempre hubo una comunicación fluida y nos reuníamos y la cosa, el equipo clínico nunca sintió que el equipo de datos estuviera trabajando en las verdaderas soluciones que necesitábamos. Y cuando empezamos como a hurgar un poquito más, siempre aparecía como que es que datos no me entiende, es que no entiende el modelo de atención, es que no logramos que lo hagan. Siguieron trabajando, los equipos siguieron trabajando y al final hubo un producto, sí, pero ese producto creo que se utilizó durante un mes y quedó abandonado ahí. Insisto, en el postmortem estábamos diciendo, bueno, ¿qué pasó? ¿Sí? Desde el desarrollo, desde la ejecución, el mantenimiento de la herramienta. Entonces, por ponerte un ejemplo, teníamos una solución que en teoría era un data visualization alrededor del comportamiento de ciertas variables clínicas de una enfermedad de una cohorte de pacientes. Y cuando íbamos a hacer el análisis, volvíamos a los Exceles. Decía, ¿pero por qué? ¿Qué pasó aquí? ¿Sí? ¿Cómo así? No, es que, por ejemplo, parte de esa solución, tú probablemente lo sabes mejor que yo, requiere un proceso de ETL, de extracción, transformación y carga, que se ve automatizado para ese producto, ¿sí? Y cuando íbamos a hacer el análisis, espérate un segundito, que es que todavía estoy descargando la base y cruzándolas, pero si ya lo tenemos automatizado en esta solución, ¿qué pasó? Ahí es el misterio 100% todavía no está resuelto, pero yo creo que nos faltó como alineación de qué necesita, qué puedo. Sí, creo que ahí nos faltó eso en ese. Sabes que me gusta mucho eso que me dices porque todos los retos que hay alrededor de innovar no es alrededor de la tecnología, no es alrededor del producto, sino que es alrededor de entender el problema y la comunicación. Me encanta eso que me dices, todo el tiempo lo veo y todo el tiempo nos está pasando en muchos aspectos y siempre el tema de que todos estemos en la misma página, con el mismo entendimiento, a veces se vuelve uno de los mayores retos. Sabes que tienes toda la razón, no lo había visto de otra forma. Sí. Y mientras hablabas yo decía, ay, pucha, ¿será que me está pasando esto? Es una cosa que estamos haciendo. Uy, puede que sí. Una lección aprendida, lo que pasa es que esta lección aprendida implica mucho esfuerzo, muchísimo esfuerzo. Y es garantizar un feedback permanente de los interesados. ¿Y por qué digo yo que tiene mucho esfuerzo? Insisto, yo creo que lo he hecho como 10,000 veces. Nosotros no somos una empresa de datos, somos una empresa de salud, ¿sí? Y a los clínicos que tienen muchísima tarea, ¿sí? No solamente el que ve el paciente, sino que hace la gestión del grupo clínico, el administrador, el gerente, el director del programa, el director de no sé qué, decirle, mire, es que necesito 1 hora todas las semanas para que usted vea cómo va el tablero y si eso va funcionando o no, y que haya una permanente asa de retroalimentación para decir, no, es que yo no lo quiero ver así, o sí lo quiero ver así, o bla, bla, bla. Eso en ciertos equipos genera como mucha resistencia, como, mire, yo tengo otras cosas que hacer, ¿sí? Y creo que si tener una victoria temprana, por ejemplo, puede ayudar a romper esa resistencia, ¿sí? Es decir, mire, ya le solucioné la descarga automatizada LTL,
Sí, siga montando lo que usted necesita montar en Excel y en R o en Stata, lo que sea, el análisis que quiera, o en Tableau, pero ya le solucioné en pedacito. Creo que ahí, en el proyecto que nos falló, eso tuvo mucho que ver. Porque el otro, como estaba el cliente metido de qué es lo que están haciendo, yo quiero ver cómo va el avance, nuestros equipos estaban, los equipos clínicos estaban, el cliente necesita esto, muestra a ver, no, eso no está bien. Por el otro lado era como, listo, nos vemos en 15 días y les mostramos el avance. Pero entonces el avance es, mire, tenemos esto, sí, bueno, sigan. Como que, como que esa compenetración y acompañamiento de que dar la solución no se dio tan constante y tan intensivo como quisiéramos. Bueno, eso es parte de iterar, entender, empezar a hacer un proyecto. Yo vuelvo y lo repito, no se trata nunca de la tecnología, se trata de ese problema que queremos solucionar y cómo nos alineamos para que eso sea. Es más allá de lo tecnológico del producto, sino de ese entendimiento humano que tenemos para que se dé. Y yo siento que está supremamente relacionado al mindset que tienen las personas. Sí, correcto. Oye, buenísimo. Bueno, ya ese fue como en los primeros pasos que diste alrededor de la transformación. ¿Cuándo llegaste a este mundo de la inteligencia artificial? ¿En qué momento tuviste, wow, ese mismo efecto que tuviste antes, lo empezaste a tener con la inteligencia artificial? Pues mira, yo hice como un training no formal en Business Intelligence y ese fue mi primer acercamiento. Entonces dije, estuve como 8 meses en un curso específico de Business Intelligence y ahí empecé como a notar que, bueno, era el único médico, por ejemplo, del grupo. Éramos 27, 28 personas de toda Latinoamérica que nos habíamos anotado a ese curso y era el único de salud. ¿Sí? Y veía cómo había empresas de logística y no, friegue, eso hablaban y que tengo un modelo predictivo y que la georreferenciación y bla, 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 bla. Empresas de logística, claramente tecnología, mucho de mercadeo y empecé como a sorprenderme de lo rápido que estaba avanzando y lo poco que en mi caso sabía de la aplicación, insisto, como te dije al comienzo, en el mundo real de estas soluciones, ¿sí? Yo siempre lo he entendido así, no sé si de manera correcta o no, pero empecé a ver cómo una parte de la analítica, ¿sí? De la analítica prospectiva y parte de la predictiva, pues empezaba a tener ese continuo para abrir un gran árbol, si se quiere, como una taxonomía parte de inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, mi marco referencial, no sé si correcto o no, siempre ha sido como el Health Analytics y de ahí salir como las herramientas de inteligencia artificial. Y curiosamente, en ese momento, recuerdo mucho que en una de las sesiones que tuvimos, alguien no de salud trajo a la mesa un caso de inteligencia artificial para detección temprana o el rendimiento que tenía una herramienta de inteligencia artificial para el diagnóstico de cáncer, pero ya no recuerdo, creo que eran imágenes pulmonares, que era lo que estaba de moda, Ok. sí, en ese momento. Entonces dije, Que paréntesis, lo que empezó más de moda en el mundo de la inteligencia artificial fue imágenes. imágenes, correcto. Creo que ya van a ser clásicos esos estudios que muestran el desempeño entre un radiólogo versus una inteligencia artificial, tarararán. Y todo eso fue dentro de una sesión que tuvimos como de historia, ¿no? Entonces empezamos a hablar primero de Deep Blue, ¿sí? Del computador de IBM que jugaba ajedrez y que pudo derrotar a Kasparov, creo, ya no recuerdo bien la historia. Ahí fue lo primero, dije, miércoles, esto de pronto se puede hacer acá. De pronto se puede hacer acá. Y por cosas del destino, ya no recuerdo por qué puntualmente, yo, en mi formación de reumatología conocí a un muy buen amigo, probablemente tú lo conoces, se llama Luis Pino, hematoncólogo, ¿sí? Lucho, nos formamos juntos. Que también estuvo en un episodio acá, creo que fue los anteriores, sí. En ese momento Luis Eduardo estaba, creo que terminando una formación en negocios, ya no recuerdo bien. Lo busqué, nos tomamos un café, recuerdo mucho dónde y la cosa, y le dije, venga, usted qué sabe de esto, ¿por qué no hacemos un proyecto? Insisto, mi sesgo cognitivo era la analítica, ¿por qué tanta analítica descriptiva hay en cáncer? Entonces empezamos a hablar. Dijo, no, eso está muy crudo y no sé qué. En la institución donde yo trabajo se utiliza
uno famosísimo, ¿sí? Se utiliza la solución, se utiliza creo que todavía la solución de IBM y la cosa, pero mi enfoque era, venga, y podemos sacar datos para hacer investigación. Yo todavía no le veía un uso práctico. Y ahí nació, Luis conocía a partes, digamos, interesadas y intentamos ahí un primer grupo, lo hablamos, lo discutimos un par de sesiones. El cuento corto es que no salió, no pudimos alinearnos, ¿sí? Toda esta historia para decirte que eso no funcionó. Entonces, no salió. Luego Luis, con quien pues, nos comunicamos frecuentemente y somos muy buenos amigos, él siguió su camino y desarrolló pues todo lo que tiene ahora alrededor de inteligencia artificial. Pero ahí fue como el primero de wow. Y había gente fuera de salud que decían, miércoles, aquí puede haber algo, aquí puede haber algo. Yo me replegué un poquito hacia las necesidades de la compañía y empezamos como a insistir en hacer pinitos. Y mira lo curioso de tener gente muy comprometida en nuestros equipos y que entiendan los problemas. Porque el otro caso de éxito, sin ser todavía pues inteligencia artificial avanzada o profunda, ¿sí? O generativa, ni nada de esto, es no generativa, ¿sí? La analítica. Empezamos a ver un problema en relación con el seguimiento y las actividades que requerían cierto grupo de pacientes. Y lo llevamos y lo discutimos con el equipo. Y lo primero que el equipo nos decía era, lo primero que necesitamos saber es cómo están los pacientes y si podemos ver qué necesidades tienen. Un data science. La Sí. esencia es entender lo que hay ahí y ver qué necesidad Y el tiene cada maridaje, uno. mira, un data science y un médico. En ese momento éramos pocos los que, como, uy, sí, ¿qué podemos hacer en datos en salud dentro de la empresa? Pero esta dupla, claro, nosotros les llevábamos como los retos, decíamos, miren, necesitamos saber cómo esto está funcionando, qué está sucediendo. Empezaron a trabajar, a mirar y empezaron a ver patrones en las bases de datos. Ellos dos, empezaron a identificar patrones. Ay, mire, es que aquí hay un patrón de pacientes con características A, B y C están necesitando X, Y, Z de intervenciones y frecuencias y empezaron a ver patrones, a clasificar esos pacientes en ciertos patrones y después de un tiempo, ¡pum!, nos salen con la sorpresa de, creo que tenemos una herramienta que puede ayudarle al médico a predecir la demanda de servicios a sus grupos de pacientes. ¿Sí? Entonces, wow. Dijimos, muestre a ver. Y así lo hicimos. Así lo hicimos. Entonces luego vino el proceso de validación y la cosa. Y surgió una herramienta que estamos madurando, que estamos empezando como a ver si es válido para otras clínicas. Pero ese es el otro ejemplo. Yo creo que trabajarle mucho al problema, discutir mucho sobre el problema, hablar. Yo recuerdo las sesiones sin siquiera pensar que esta herramienta pueda surgir, sino mire, ¿cómo hacemos? En la medida en que el equipo fue trabajando, empezaron como a ver. Diego, ¿cuál es ese output específico que tú ves de valor en este proyecto? Es que te entregue súper bien cuál es la necesidad del paciente, cuándo y por qué. Sí, pero de cara al médico. O sea, que le ayude el médico a identificar las necesidades, porque juega en doble sentido, ¿sí? En decirle al equipo de salud, oiga, pilas, este paciente puede requerir tantas intervenciones o tales intervenciones. Ojo, no se le puede pasar. O viceversa. O este paciente, porque está recibiendo estas intervenciones, probablemente no las necesita. Todavía no somos tan, ¿cómo decir?, tan agresivos o hace falta validación como para decir, no, es que la herramienta dice que debe ser XY, usted tiene que hacer XY. No, pero sí como darle la alerta, ojo, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué hay esta desviación? Si este pertenece a este grupo y según la herramienta pues, debería estar en X o Y, Z. Ahí vamos. Sí, muy bien, hermoso. Ven, hemos hablado un montón de resultados y proyectos que has tenido a lo largo del tiempo, pero no nos has hablado de qué es Clínicos. Cuéntame un poquito cómo es, así como para que la gente también entienda qué es. Mira, nosotros somos una IPS que gestiona la salud de las personas a través de ofrecer soluciones integrales alrededor de enfermedades crónicas y complejas. Es lo que hacemos, ¿sí?
somos una compañía que la fundamos 3 médicos y que ha ido evolucionando en la medida en que veíamos necesidades del mismo sistema. Y hoy estamos enfocados en dos áreas importantísimas. Una que lo llamamos alto impacto. Queremos mejorar la salud de pacientes que tienen altas demandas de servicios de salud dada la complejidad de sus patologías. Entonces ahí manejamos enfermedades neurológicas, hemos manejado enfermedades reumatológicas o reumáticas, manejamos enfermedad respiratoria, riesgo cardiovascular o pacientes con discapacidad, ¿sí? Que requieren atención fuera de las instituciones de salud. Y por otro lado, nos enfocamos en la gestión en red o en gestionar redes de prestadores y nos hemos denominado redes de prestación. Alto impacto y redes de prestación son nuestras dos áreas grandísimas, donde gestionamos gran número de grupos de pacientes, pero lo gestionamos articulando los diferentes protagonistas en prestación de servicios de salud. Es decir, nosotros llevamos un servicio, prestamos un servicio, pero también ayudamos a integrar la red hospitalaria, otros centros ambulatorios, centros diagnósticos. Incluso hacemos algunos roles de aseguramiento en términos de identificar, gestionar el riesgo clínico y poder hacer el análisis relacionado con eso, Bueno, prestación. valiosísimo además entonces todos los proyectos que han hecho, porque tienen mucho impacto en la salud nacional en Total. general. Y además vienen para predecir que ese paciente que tienes tan complejo no se vuelva pluripatológico, o que el pluripatológico que tienes hoy no se complique más. De hecho, casi que te diría que nuestra razón de ser es la pluripatología, ¿sí? Y la alta complejidad, con un apellido específico y es en lo ambulatorio. Y esa es otro de los terrenos donde queremos seguir trabajando y creciendo, porque usualmente la alta complejidad se asociaba con instituciones hospitalarias. Entonces es o la hospitalización o la cirugía o la intervención compleja, pero en lo ambulatorio hay muchísimas necesidades alrededor de la alta complejidad y de los pluripatológicos y estamos viviendo esa ola de deshospitalización de, ven, saquemos los pacientes de los hospitales y busquemos otros escenarios donde podamos garantizarles mejores Y resultados en ahí salud. claramente este tipo de herramientas tecnológicas, como lo es la inteligencia artificial, juega un papel supremamente relevante. Claro, claro, y vienen muchísimos retos. Entonces, el telemonitoreo, claro, ¿cómo hacemos? ¿Sí? Se me ocurren 2 retos ahorita, por ejemplo, adherencia. ¿Sí? Y no estoy hablando de adherencia farmacológica, que es supremamente importante, o adherencia a los servicios de salud, sino, bueno, ¿cuál va a ser la adherencia de nuestros pacientes a las soluciones tecnológicas que desarrollemos para ellos? ¿Las van a usar? ¿No las van a usar? ¿Cómo hacemos para convencerlos? Sí, es un tema súper interesante porque algo de lo que yo he aprendido haciendo esto ya varios años es que el tema de la adopción tecnológica en muchas ocasiones es muy retadora, y más en los pacientes que a veces somos tan necios, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Ahí ya sería otro episodio donde profundicemos y hagamos doble clic en eso, porque hay muchos resultados muy positivos también que si ves con AI, tú puedes hacer que un paciente sea supremamente adherente porque te empieza a entregar triggers de cuándo va a dejar de serlo para que tú empieces a encaminarlo o a tomar acciones distintas, pero también cuando se vuelve un nice to have, pero no un must para, para el paciente. Y ahí es aún más retador ver cómo encaminas. Me encanta, me parece súper. Diego, una pregunta ahí extra es de todo lo que tú aprendes, porque se ve que eres una persona que está siempre tratando de educarte muchísimo más. ¿Qué has visto de resultados tanto positivos como no tanto en la implementación de estos ejercicios o estas herramientas de tecnología profunda como lo es la inteligencia artificial? Mira que de positivo y es que creo que ya todo el mundo está hablando de esto. ¿Sí? Yo creo que esto ya no es Odisea del Espacio, ni Star Wars, ni nada de eso. Esto ya está acá, está entre nosotros. Esto ya está al alcance de la mano. Ustedes son un ejemplo viviente de eso. Arcángel ahí es un ejemplo viviente de eso. Esto ya está al alcance de la mano. O sea, lo positivo es
es eso. Yo creo que ya no estamos hablando de soluciones imposibles del primer mundo, altamente costosas, inaccesibles, sino que ya, sí, yo creo que ya estamos hablando de eso. Ya hay cada vez menos analfabetismo digital, si se quiere, o analfabetismo en este tipo de tecnologías. Dime. Paréntesis, aquí siempre digo que el que no quiere saber o aprender es porque literalmente no se le da la gana. Es porque hay muchas, exacto, o sea, no quiere dar ese paso porque hoy hay muchas herramientas completamente gratuitas, no para hacer la AI, sino para entender qué es, porque es importante, porque es valiosa, en qué momento Sí, no. yo creo que eso es algo muy positivo. Entonces ya estamos llegando al punto en que ya la gente está exigiendo esas herramientas, ¿sí? Y te pongo ejemplos básicos. O sea, antes, qué jartera que me atendiera un bot en un chat, ¿sí? Ahora es, uy, qué chévere que hay un bot porque 24/7 está y cada vez son mucho más precisos. Cada vez solucionan de una mejor forma las solicitudes o las objeciones de los que se presentan. Lo negativo, ¿sabes qué pienso? Que va a llegar o hace falta un marco regulatorio de la IA en salud. Yo creo que eso es supremamente importante, porque creo que todo el mundo va a, o sigue, o está haciendo, o estamos haciendo, o queriendo desarrollar soluciones en inteligencia artificial y para resolver problemas de salud cotidianos, etcétera, etcétera. Pero así como existe un marco regulatorio de desarrollo de aplicaciones, por ejemplo, ¿cierto? Así un marco regulatorio, bueno, un poco más, con mayor complejidad para el uso de medicamentos o la adopción de nuevos medicamentos en salud. Yo siento que debe cada vez como cimentarse más como un marco regulatorio, porque va a haber muy buenas IA, va a haber otras IA no tan buenas, va a haber otras malas. Yo creo que el usuario final le va a costar cada vez más identificar cuál cumple desde el punto de vista ético, desde el punto de vista tecnológico, con tantos riesgos y ataques que hay hoy en día. Por ejemplo, yo como estoy seguro que su solución no está violando la habeas data, por ejemplo, o que no está haciendo utilizando fuentes de clientes donde usted firma un acuerdo en la cual no. También hay un punto para corregir eso, es todas las certificaciones que uno debe tener para poder empezar a implementar. Pero sí, me gusta tu approach. ¿Y cómo hace? Y pongo el ejemplo tal vez de la infodemia y las redes sociales, que al final el usuario, el que lee noticias, empieza a reconocer fuentes confiables y fuentes no confiables, pero igual también tiene que aprender a decir, a tratar de identificar esas señales de, no, esto es una fake news y este no. Entonces digo, bueno, yo creo que Que eso es muy difícil. a eso voy, De a eso voy. decirte. Y el usuario final no es el experto en IA. A él lo que le interesa es que le respondan su pregunta, que le solucionen su problema. Yo no sé si exista, pero ojalá se crea, bueno, te lo propongo, que creemos un consejo regulatorio de desarrollo de IA en salud para el Hub Latino, para la TAMA, alguna cosa así, donde alguien, en las páginas web, en la historia de las páginas web en salud, se creó casi que un consejo, se llamaba Honor A, una cosa así, había un consejo de desarrolladores de páginas web, creo que incluso con participación estatal en Estados Unidos, donde les ponía como un sellito y permitía que utilizara un código específico en sus páginas para decirles, mire, el contenido de salud que usted está viendo acá está al menos está revisado por personal idóneo. Ya que diga mentiras o diga verdad, pues es otra cosa, pero al menos hay personal idóneo aquí. O sea, esto no es que cualquier persona sin formación en salud decidió dar una recomendación sobre o con la formación adecuada. Ese tema de regulación a mí a veces me pone como a pensar mucho. Y el por qué es porque yo siento que la regulación que se haga debe ser hecha por personas que realmente entiendan qué es. Porque sería un gran error regular algo que no se entiende. Eso puede generar un mayor retraso en la innovación. Entonces ahí es donde yo veo el mayor riesgo y lo veo es porque esto va tan rápido que a veces, o sea, yo cada semana veo el equipo, nosotros todas las semanas tenemos un demo de los viernes y yo todas las semanas veo que todo va tan rápido y es tan diferente y cambia que también regular algo que no conoces puede ser el mayor reto de una nación en general. Diego, feliz de tenerte acá.
Me gusta mucho lo que haces, me gusta mucho la forma en la que piensas de cómo ir ese paso adelante. Y la última pregunta ahora sí, ¿cómo te mantienes educado? ¿Qué lees? ¿Qué recomiendas? Pues mira, yo creo que cada vez hay muchísimas más fuentes y cada vez hay menos tiempo, ¿sí? Yo casi siempre hago dos cositas. Una es, a mí me gusta mucho, es muy reciente, el New England Journal of Medicine, y se lo recomiendo a todos. Tiene dentro de su portafolio, tiene un módulo, una revista específicamente dedicada a inteligencia artificial. Se llama NJMAI, ¿sí? Y es ai.njm.org. Me gusta ese porque toca algunos puntos, digamos, específicos, novedosos. No está restringido solamente a soluciones para condiciones clínicas, sino otro aspecto que creo que tal vez ya está más maduro, pero no, creo que no es tan visible, y es el healthcare. Hay una traducción exacta en salud, es como la gestión sanitaria, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Entonces, no es solamente en cómo detecto tempranamente el cáncer o un problema visual o analizo la retina, sino también cómo mejor los procesos de atención. Es demasiado bonito, no, súper. Trato de echar un ojito de vez en cuando de un par de libros y mirar que cada vez hay unos que ya son clásicos, ¿no? Deep Medicine, por ejemplo, que ese ya es súper clásico, pero tal vez la fuente principal diría yo que es esa. Ese es muy clásico y además es muy viejo y aún así todavía no hemos llegado a todo lo que dice ahí. Sí, de acuerdo. Pero estamos en proceso. De acuerdo. Oigan, ya para terminar, quisiera saber más de qué les gustaría escuchar aquí en AI Heroes. Los invito a dejar una reseña, activar la campanita para que la plataforma les avise cuando publiquemos un nuevo episodio y dejarnos 5 estrellas. Recuerden que pueden conectar conmigo y discutir las infinitas posibilidades de la inteligencia artificial en salud y pueden encontrarnos en mis redes sociales en la descripción del episodio.